¿Cuál es la perspectiva en torno a lo que es el crecimiento que se espera para este año, que puede ser un año complicado por el niño y otros factores? Con todo lo que has escuchado en estos últimos días, luego del mensaje 28, ¿te queda más clara la figura? Me queda un sabor positivo. Creo que después de mucho tiempo estamos viendo un programa de gobierno que se está construyendo, pero que tiene un rumbo, que tiene metas claras, como lo anunció la presidenta Fujimori en el discurso del 28 de julio, y que ahora están viendo cómo lo instrumentan, ¿no es cierto? ¿Cómo lo aterrizan? Cómo lo aterrizan y escuchando la discusión, digamos, de los dos congresistas, legisladores. Senadores. Senadores, me parece muy importante que haya una discusión de fondo de temas que son claves. Todavía no sabemos el detalle de la delegación de facultades, pero todo gobierno lo ha tenido. Yo hace 15 años lo tuve y es un ejercicio de buscar un equilibrio entre darle a la parte del gobierno por la urgencia o la importancia, déjame añadir la importancia del tema, de legislar en ciertos temas. Hay doble filtro en esta ocasión, entonces lo que va a llegar al Senado probablemente va a requerir consensos, y va a requerir consensos al interior del gabinete, porque acuérdate que son temas que a veces un sector pueda que esté en desacuerdo con lo que plantea otro. O sea, que la economía puede chocar con producción o con el exterior, ¿no? Correcto. Entonces, creo que es positivo que comenzamos a discutir planes, cómo cambiar la cosa, cómo aprovechar los términos de intercambio que son tan altos, cómo encarar los riesgos que enfrenta la economía, el niño. Pero creo que si uno se remite, por ejemplo, a la medición que hace el Banco Central de las expectativas de los agentes económicos, desde consumidores hasta empresarios, eso es importante. Es muy positiva. O sea, tuvimos una especie de una viada buena el primer trimestre, una caída política durante la elección y luego ha habido un repunte. Así es. Y eso es muy importante porque el mundo nos está ayudando, pero hay que saber aprovecharlo. Entonces, yo veo con buenos ojos lo que está planteando, en general, en detalle, lo veremos cuando lo publiquen, las medidas para desregular la economía. Esto no es nada nuevo, esto empezó, acordémonos, cuando Salardi estuvo en el gobierno de Boluarte, él impulsó una agenda para bajarle los costos de transacción a las empresas para que se cumpla la norma. Algo no es muy difícil porque las normas están ahí y no se cumplen. Y para lidiar con ciertos temas de fondo. Yo estoy acabando de escribir un documento respecto al desempleo juvenil y a la informalidad juvenil. Y la verdad es que tenemos un problema bastante serio de chicos menores de 29 años que ni trabajan ni estudian y la tasa de desempleo de ese segmento de la población es el doble del promedio nacional. Entonces yo he visto, por ejemplo, que hay temas que tienen que ver con darle facilidades para formalizar esa mano de obra y que no se vaya a otros lados o que se quede en la informalidad. Entonces yo creo que es un tema importante. Capaz no tenga la urgencia o fenómeno del niño, pero hay que aprovechar de que hay un cambio de página para impulsar temas de fondo como Además, por ejemplo. Es un tema como el del empleo juvenil que se tiene que encarar y discutir con madurez, sin demagogia. En su momento, lo que se denominó la ley Pulpín, recordemos algunos, era un conjunto de derechos, no eran todos los derechos laborales que podía acceder uno a través de un contrato de trabajo, pero reconocía ciertos derechos, brindaba ciertos beneficios. Esto se consideró que era un retroceso y finalmente esta ley se dio marcha atrás. Pero fue un primer paso importante y fue durante el gobierno del presidente Humala, si no me equivoco, Sí, ¿no? No fue mi gestión, fue en la gestión de Alonso Segura. Y la verdad que fue desafortunado de que no se entendió qué es lo que se pretendía en ese momento. Quizás no hubo la gradualidad suficiente y se vio esto como una vulneración de los derechos del trabajador. Desde el punto de vista negativo y no como un avance, un primer paso. Correcto, pero Pedro, no hay peor derecho que el que no se tiene. Por supuesto. Entonces, muchas veces nos llenamos la boca de las normas que van a afectar a la población peruana, van a perder derechos, pero tenemos 11 millones o 12 millones de trabajadores que no tienen ningún tipo de derecho de nada. Así es. Entonces yo creo que hay que ser bastante, digamos, prudente, bastante realista y no quedarnos pues en defender pequeños grupitos o pseudo beneficios. Entonces yo creo que acá se está planteando... Es una discusión muy madura. Yo creo que sí, y yo creo que el país puede aprovechar estos vientos positivos que soplan, el hecho de que hay confianza
en el ámbito económico y le preguntabas a los legisladores respecto al ministro de Economía. Yo confío en que tenemos un buen ministro de Economía, se está rodeando de buena gente. Tenemos ministerios que tienen experiencia en la cancha. Yo he trabajado con varios en distintos gobiernos, de hecho, y los he visto en acción. Uno no tiene que ser un experto para poder ejercer, digamos, la rectoría de un sector. Uno sí tiene que rodearse de buena gente. Entonces yo creo que hay que ver el vaso medio lleno luego de tantos años de estar en una situación tan precaria, y yo veo con optimismo el futuro. Sobre economía ya adelantaste tu punto de vista respecto a las designaciones en el gabinete en puntos claves como es economía, ya lo has explicado, en producción, en comercio exterior, en justicia, que tiene que ver un poco también con las reglas de juego, que son importantes para alguien invierte finalmente no. Vayamos por partes. Lo que tú has dicho, en producción no conozco al ministro Requejo, pero tengo el mejor de las percepciones. He preguntado a gente que ha trabajado con él como viceministro, que él venía del gobierno anterior como viceministro, una gestión bastante destacada. En el comercio exterior tenemos a una persona que está repitiendo el plato. Rogers Valencia, él ya fue ministro de Comercio Exterior y Turismo y fue también ministro de Cultura. Entonces, una persona con esa experiencia y que venga del Cusco para resolver temas que son urgentes en el sector de turismo. Y creo que en lo económico va en la línea también del ministro del Mercuba. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Me parece que esos dos nombramientos son claves. Y en el tema de justicia, que es absolutamente importante, porque no hay inversión si no hay seguridad jurídica, y hemos visto muchos arbitrajes que, digamos, que estamos perdiendo en el Estado. Hay riesgo de que nos embarguen las cuentas porque el Estado no está honrando los laudos que pierde. Es una cosa preocupante. Justicia tiene que tomar, digamos, el rol claro. Y Ernesto Álvarez tiene los pergaminos académicos para llevar esto adelante. Hemos acostumbrado a ver al ministro de Justicia como alguien vinculado a los temas, digamos, del INPE, ¿no es cierto?, el tema penitenciario o del lado del combate a la delincuencia, que es muy importante, pero también está todo esto que forma parte de la imagen del Perú hacia afuera y la confianza que puede generar para los inversionistas o para los capitales, ¿no? Así es, si no hay seguridad física y no hay seguridad jurídica, pues no hay mejora en el bienestar de la gente. Había mencionado, Luis Miguel, el tema de las expectativas, que sentías que además, no solo por el crecimiento de la inversión privada en el primer trimestre de este año, sino... Ha sido espectacular, ¿eh? 15%. Claro, sino porque además hay, digamos, una proyección interesante. Pero, ¿cómo entendemos esta inversión privada que está aumentando, que se proyecta favorablemente, y los problemas que tenemos aún de infraestructura, de falta de contratos, digamos, que veamos que se ejecuten, que caminen en estas asociaciones público-privadas que a veces se caen, obras por impuestos? En ese marco, ¿por qué es importante que la inversión privada continúe creciendo? Porque si esperamos que el Estado se modernice y se haga más eficiente, pasarán pues 10 años o 20 años y seguiremos en el mismo punto. Creo que el discurso, algo que a mí me gustó del discurso de la presidenta Fujimori fue el diagnóstico. El diagnóstico fue muy crudo, pero fue muy real. De hablar de obras paralizadas, de hablar de que el Estado no llega. ¿Y por qué no llega? Porque el gobernador no conversa con el alcalde y no conversa con el ministro en un determinado tema, porque todo se ve como un silo segmentado y no hay esa coordinación multisectorial. Y los recursos que se han inyectado no han cambiado la vida de la gente. Entonces yo sí creo que estos temas de poder hacer de que la renta que genera el crecimiento económico se sienta, pasa por esas reformas que tienen que llevarse a cabo, reformas que de hecho podrían estar incluidas en la delegación de facultades. Se entiende que así será. Y ojalá que así... Hablan de destrabar, ¿no es cierto?, de modernizar. Pero no solamente es destrabar proyectos de inversión privada, sino proyectos de inversión pública. Nosotros invertimos más o menos, Pedro, 5 puntos del PBI, y es mucho más que el 3% que invierte la región. Pero esa plata, tú dices, oye, ¿dónde está esa plata? Porque hemos triplicado el presupuesto de educación, claro, y los logros de aprendizaje pues han caído así. O lo mismo en el caso de salud, en el caso de todos los sectores. Entonces, no solamente la calidad del servicio, sino la infraestructura. Correcto. Los colegios que se caen, las postas que no tienen Pero esa infraestructura tiene que dar un servicio a la población, y si la población no lo percibe va a estar molesta. Entonces yo creo que los temas que tienen que ver con revisar la descentralización,
con revisar la Contraloría, su ámbito de acción o no, con revisar los sistemas de inversión, de contrataciones, temas que todos son cambios en leyes, ojo. Entonces sí se requiere un trabajo bastante junto y responsable de los poderes del Estado. Y yo creo que nuevamente tenemos la oportunidad de llevar a cabo esto, porque creo que nuevamente está entrando algo que se había alejado del Estado, que es el manejo técnico. En base a todo esto que has comentado, a partir del mensaje de la presidenta, las designaciones en el gabinete y algunos anuncios que han hecho ministros como Juan Cheput, los que están, digamos, también cumpliendo papel de voceros en estos días, explicando algunas cosas vinculadas a los pasos que quiere dar el gobierno. ¿Dónde debe estar la prioridad? Digamos, resumiendo, ¿hacia dónde ir la prioridad? ¿Hacia cerrar este déficit que el Congreso también auspició con estas leyes que permitían gastar más de la cuenta? ¿Impulsar el crecimiento en medio de una situación de niño que ya se siente en la pesca, en la agricultura? ¿Cómo ves ahí esta situación? Tres prioridades que creo que son urgentes. El niño es clave, creo que ya estamos un poco tarde para hacer prevención, pero por lo menos lo que has anunciado de descolmatar los ríos que todavía se puede hacer, aprovechar que hay una ventanita de semanas para poder hacer, eso es clave. La ley de presupuesto se presenta muy pronto y vamos a ver cuánta, digamos, apego a la ortodoxia fiscal hay, porque ahí va a tener que ser compatible con las reglas fiscales. A la austeridad. A la austeridad. Y si cambian esas reglas fiscales, los que expliquen qué van a hacer de manera complementaria. El TC ya abrió el camino. Ya dijo, ustedes tienen la facultad de, si presentan acciones de inconstitucionalidad, de derogar ciertas leyes, que significa una disrupción en las cuentas, un desequilibrio en las cuentas públicas. Ahí hay una cuestión a transmitir de parte del ministro de Economía y del gabinete en su conjunto. Yo creo que a diferencia del pasado, el ministro de Economía va a venir acompañado del resto, desde la presidenta, el premier y el resto del gabinete. No va a ser un ministro aislado que dice, mejor no hago nada porque nadie me hace caso. Creo que en este caso los ministros están empoderados. Cuba tiene el perfil además de alguien que va a buscar que el Ejecutivo íntegramente respalde su plan. Correcto. Es la única manera de que camine y vaya rápido. Pero un tema que va más allá de las facultades y las leyes es la capacidad de gestión. Se tiene que recuperar capital humano especializado que se ha ido despavorido del Estado. Estos 5 años además han salido muchísimos que los han expulsado, los han cambiado. Y los que se han quedado están muy desmoralizados y necesitan nuevamente liderazgo, tener claridad de las metas y que lo acompañe el Estado, que no se vean como una tarea titánica de cambiar una cosa o si se aprueba una adenda, un contrato, bueno, tendrán el respaldo técnico. Entonces hay muchas cosas que están ocurriendo. Ahí hay un ministerio clave, por ejemplo, no lo tenía pauteado, pero a partir de lo que estamos conversando, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Absolutamente clave. Y no solamente porque es el ministerio que maneja el mayor presupuesto de inversión en obras, sino porque tiene que impulsar mucho de esto que venimos comentando, ¿no? El crecimiento económico a través de lo que puede significar que el Estado realice estas obras que están, no salen todavía, no están ahí, y que hay que impulsarlas, que hay que destrabarlas, ¿no? Ahí, ¿qué rol puede jugar Rafael Rey, a quien algunos reconocen como una persona honesta, preparada, pero también alguien que ha estado lejos del Estado en estos últimos tiempos? Sí, pero lejos relativo, porque yo fui viceministro cuando él era ministro de Defensa y ministro de Producción. Entonces yo lo he visto... Claro, pero hablamos de hace 15 años. Bueno, pero yo creo que eso no se pierde, digamos, y estoy seguro que se va a ahorrar de buena gente. Muchos de los proyectos que ha anunciado la presidenta de transporte masivo, trenes de cercanía, carretera central, ahora que estaba en Junín, implican al MTC. Claro. El MTC es clave, pero el MTC también estaba corroído por malos manejos y creo que una persona como Rafael Rey va a traer un manejo transparente que se requiere en ese sector y se va a rodear de gente que sabe. Entonces yo creo que va a ser clave la relación entre el MEF y Transportes, porque muchos de los proyectos, que son incluso los de asociación público-privada, requiere un alto nivel de cofinanciamiento público. Claro. Un metro, para ser masivo, tienes que subsidiar, digamos, la tarifa, si no, no es masivo. Entonces, creo que, a ver, yo... Además es alguien que tiene la confianza y el apoyo de la presidenta. Y eso es clave. Eso es muy importante. Eso no es clave. Que Rey fue candidato también a la primera vicepresidencia con Keiko el año 2011. Correcto. Pero lo cierto es que el gobierno también tiene que saber
priorizar, porque todo lo que está planteando va a ser imposible de cumplir. Pero que avance con las cuestiones que ha hecho, que ha Claro, dicho tu que va a hacer. primera reacción al día del mensaje iba por ese lado, porque lo comentábamos por la tarde, ¿no es cierto? Luego ya de jurar el gabinete incluso, un poco las reacciones a lo que había sido el discurso, y había habido una lista de obras, pero que no estaba claro cómo se podían financiar. Mira, la ley de presupuesto tiene que presentarse a fines de este mes al Congreso. Vamos a tener luces ahí. Y el gabinete, que si bien no tiene que pedir el voto de investidura, sí tiene que publicar un decreto supremo que plantee la política de gobierno. Entonces, todas las cosas que la presidenta ha dicho tienen que tener los cómo establecidos en ese decreto supremo. Ahí ya tiene que estar Por aterrizado. supuesto, y tiene que haber sesiones donde los ministros vayan y presenten cuál va a ser su plan de trabajo ante el Congreso. Y ahí también vamos a saber. Entonces estamos recién una semana, ni una semana, digamos que parece, ha sido muy intensa, pero yo creo que hay una oportunidad para que nuevamente inyectarle gestión pública al país. ¿En qué se puede estar equivocando la presidenta Fujimori? ¿En qué se pueden estar equivocando los ministros? Bueno, ha pasado muy poco tiempo, pero en subestimar la parte técnica, porque está bien todos estos políticos que están ahí, pero tienen que tener un respaldo técnico, y el riesgo que yo también veo, y lo he dicho reiteradas veces, es que Fuerza Popular es muy buena legislando, pero otra cosa es verlos en la cancha ejecutando. Yo creo que el tema de la gestión y la capacidad de ejecución va a ser absolutamente clave. El ministro de Economía es un gran economista, Banco Central ha estado en Indecopi, pero manejar a la interna un ministerio tan complicado como el MEF requiere también manejo político, y yo estoy seguro que lo va a lograr. La gente que él ha nombrado, Luis Alberto Arias, me parece que es un gran economista que lo va a acompañar y con mucha experiencia en la cosa pública. Entonces, yo creo que no se confíen demasiado de que todo es trivial y que pase lo que ocurrió en otros gobiernos donde decía, no, somos un gabinete de lujo, y entonces la cosa no, y no es así. Los problemas son muy severos, requiere, digamos, tener un plan y no improvisar. Claro. Yo he visto en estos primeros días, he sentido de que ya la improvisación pasó felizmente, y que estamos con un plan que se está ejecutando. Y yo creo que eso es lo que se requería hace tiempo, tener un norte claro y que la gente lo perciba como tal. Habrán traspiés, habrán problemas, los hay en todo gobierno. Pero yo creo que es una oportunidad nuevamente de resetear, y en lugar de crecer a 3%, que es una tasa alta para la región, llegar a 4,5% en 2 años, eventualmente a 6%. Esa era mi pregunta final, si mantenías la perspectiva de crecimiento 3,4 para este año, o crees que será mayor. Lo que pasa es que tenemos el fenómeno del Niño. Sí, exacto. Y el fenómeno del Niño, y el año ya está casi jugado. Tenemos el fenómeno del Niño que también te afecta, porque eso va a incrementar la inflación, porque cuando hay un camino que se interrumpe, un puente que se cae, eso encarece la canasta de alimentos. Entonces, eso puede afectar la inflación y puede afectar el bolsillo, el poder adquisitivo, el consumo. Pero yo creo que superado esto, probablemente comencemos a entrar más cerca a 3,5, a 4, y eventualmente cuando estos proyectos se destraben, ojalá con legislación aprobada de un comienzo por parte del Congreso, podemos llegar fácilmente en un par de años a un 4,5, 5%, que es 50% más de lo que hemos crecido en los últimos años. Muchísimas gracias.